Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Y en el video de hoy vamos a ir hablando acerca de inversiones. Si te interesa de pronto tener una mejor introducción, puedes ver este playlist en mi canal donde te explico qué es invertir, cuáles son los tipos de inversión, de acuerdo a tu perfil de riesgo, etcétera. Entonces, en este video es más que todo para las personas que ya tienen idea y que de pronto quieren saber más acerca de cómo leer una ficha técnica, dónde encontrarla, cómo interpretarla, etcétera. Y si oyen soniditos de fondo, eso es porque está lloviendo y son las gotas de lluvia cayendo acá en Medellín. Bueno, entonces, yo les voy a dar acceso a este PDF en la descripción de este video. Básicamente es un documento creado por el Banco BBVA donde te explica cómo entender las fichas técnicas de tu inversión. Entonces, más que todo, la mayoría de los bancos y de las inversiones, de las fiducuentas y todo eso van a tener una ficha técnica donde se explican cómo está invertido tu dinero, explicación del fondo y todo eso. Todos tienen la misma información, solamente organizada de forma diferente, prácticamente. Entonces aquí te explican todo y si después de ese video lo quieres ver, puedes acceder a él desde la descripción. Entonces, empecemos con eso. Cuando ustedes ya han hecho su, y les recomiendo que hagan un quiz en el cual calculen su perfil de riesgo, van a saber si son conservadores, moderados o agresivos. Entonces, ya después que sepan eso, porque eso es muy importante saberlo antes de hacer cualquier inversión, nos vamos a ir por lo menos en este caso Alianza a todos los diferentes tipos de fondos de inversión colectiva que ofrecen. Y como pueden ver, uno de los datos que te dicen es que para qué tipo de perfil es este fondo. Entonces, en este caso es un perfil conservador, en este C por C es también es para un perfil de alto riesgo, este es para un perfil de alto riesgo también. Tenemos también ese perfil Fondo Abierto Alianza, conservador. Y entonces cada fondo va a tener cierto tipo de perfil. Entonces, si no tienen claro qué tipo de perfil es, les va a ser mucho más complicado elegir qué tipo de fondo. Porque la idea no es que hagan una decisión solamente en base a la rentabilidad proyectada, sino también que se adecue a qué edad ustedes tienen, qué tipo de perfil de riesgo se adecua a ustedes y a su situación, etcétera. Entonces, cuando ya hayan definido eso y ya empiecen a investigar los tipos de fondos, van a ver esto. Entonces le dice la inversión mínima, la plaza permanencia y todo. Cuando baja un poquito más abajo, van a poder acceder aquí a las fichas técnicas y las vale llevar a esta página de acá. Entonces aquí están todos los fondos de inversión colectiva que Alianza está ofreciendo. Entonces digamos que este C por C, damos clic aquí, vamos a tener todas las fichas técnicas a este momento. Miramos 2020 y nos vamos a la última, que es la de septiembre. Entonces, por eso grandecito. Bueno, entonces aquí tenemos quién es el gestor, cuál es el custodio de valores, cuáles son las características, y podemos empezar a ver cómo se están comportando, el valor de retiro, todo. Entonces, más que todo, para hacerlo fácil, a mí me gusta mirar más que todo es la volatilidad y la rentabilidad, porque la volatilidad te indica, o sea, qué tan cambiante son los valores y eso va directamente relacionado con tu perfil de riesgo. Entonces yo bajo a esa tablita de aquí. Esa es la que más me interesa a mí más que todo. Entonces yo tengo la rentabilidad, va a ser del último mes, últimos 6 meses, último año, últimos 3 años, etcétera. Y la volatilidad es qué tan cambiante es. En este caso, este es uno de relativamente, o sea, de riesgo moderado, entonces no es tan volátil. Ahora te voy a mostrar uno de alto riesgo para que veas cómo van cambiando esos valores. Como puedes, mientras que sea, o sea, entre más alto sea este valor, quiere decir que más volátil será. Luego vamos bajando y vamos a ver qué tipo de inversiones están haciendo ellos. Entonces, vemos que están haciendo cuentas de ahorros, tasa fija, títulos, la composición de portafolio, por sector, por el país emisor. Vemos que todas las, en este caso,
solamente tiene un solo país emisor, es decir, que solamente utiliza una moneda. Y en este caso lo vemos reflejado acá, que su portafolio por moneda es solamente el peso. Y vemos también los principales inversores, qué tanto participación tienen. Tenemos los datos del defensor del consumidor, del gerente y la hoja de vida del gerente del fondo. Aquí, o sea, si literalmente lo podemos contactar, este sería su email y todo eso. Entonces, como pueden ver, es muy, muy detallado y por lo general van muy al punto. O sea, son solamente unas cuantas hojitas, creo que son 3 hojitas y dicen toda la información que uno necesita. Entonces, vamos a ver uno de Alianza, pero con un perfil un poco más riesgoso. Por ejemplo, este Fondo de Acciones Colombia. Porque las acciones, por lo general, siempre son un poco de mayor riesgo. Entonces, vamos aquí a la ficha técnica. Fondo Acciones Colombia 2020. Y cada banco va a tener su forma de acceder a todas esas fichas, pero uno se va acostumbrando de pronto a dónde encontrarlas. Entonces, voy a ponerlo más grande. Vamos bajando. Entonces aquí, miren cómo varía. Entonces aquí la volatilidad, o sea, y las ganancias son mucho más, por lo menos. En este vemos que para este fondo en particular han estado en pérdida en el último año, en los últimos 2 años. Y como pueden ver, la volatilidad asimismo es súper alta, o sea, 36% en comparación con este que solamente es de 0.4. O sea, uno cuando ve esos valores, uno ya puede ver, bueno, si mi perfil es moderado o no, si mi perfil es conservador, es decir, que no quieres tanta volatilidad, quieres que todo sea muy muy estable, que no cambie tanto, este no sería el fondo para ti, porque se mueve mucho y no se adecua a tu perfil de riesgo. Es por eso es que cualquier inversión va muy de la mano de qué perfil de riesgo tienes. So, voy a hacer mucho énfasis en eso porque es súper importante. También tenemos otro tipo de fondos que son más moderados, por ejemplo, hay uno que se llama balanceado. O moderado, por ejemplo, cuando nos vamos a los fondos de pensiones voluntarias, por ejemplo, este de acá, Fondo de Venta Fija, no, Fondo de Venta Fija Colombia Visión, un perfil moderado, también tenemos fondo estable, entonces los fondos de inversión colectiva es una opción, pero también tenemos las pensiones voluntarias, que nos permite tener acceso a beneficios tributarios y acceso a nuestro dinero en todo momento prácticamente. Bueno, depende del tipo de pensión a la que elijas, pero es una opción que te permite acceder a los fondos y tenerlos siempre visibles, pero entonces ya depende de qué perfil de riesgo tengas. Y si das clic aquí en ver fichas técnicas, se va a llevar también a una página similar. Entonces, esta fue la Venta Fija Colombia Visión. Se perdió. Está acá. Entonces, cuando vemos aquí, nos vamos para el año actual y aquí buscamos la ficha correspondiente. Entonces, también podemos ver, a veces nos ponen gráficas, por ejemplo, en este caso, y aquí la rentabilidad y la volatilidad también cambia de posición. Antes era por acá, mientras que este es así. O sea, como ya les mencioné antes, todos tienen la misma información, solamente que organizada de forma diferente. Entonces, si nos vamos para la rentabilidad, vemos que ha tenido una muy buena rentabilidad del 23%, último año 9%, y una volatilidad relativamente moderada, como es el mismo nombre del fondo, que es muy balanceado. Entonces, como pueden ver, vamos desde aquí. Entonces, este es un perfil conservador. Como pueden ver, la volatilidad es menos del 1%, es decir, que es muy, muy bajita. Y asimismo,
la rentabilidad también es bajita, porque algo que tener en cuenta es que entre menos riesgoso sea la inversión, menos probabilidad de ganancias y de rentabilidad tendremos. En el caso mediano, aquí tenemos unas mayores ganancias, más o menos promedio del 9%, con una volatilidad del 6%, muy moderada, muy balanceada. Y al otro lado de la balanza tenemos, en este caso son las acciones, y una volatilidad mucho más grande, de 36%, pero asimismo la rentabilidad también variable. Entonces, en este caso, de hecho, fue negativa en el año corrido, sin embargo, se volvió positiva en los últimos 6 meses. Entonces, cuando ustedes entienden qué perfil de riesgo tienen, ya pueden ustedes hacer una buena decisión. Bueno, prefiero que mi dinero crezca, pero de forma estable, o de pronto no quiero tomar un poquitico de riesgo, pero no tanto, que sería ese moderado, o será que me arriesgo y pongo todo mi dinero o pongo una cantidad arriesgada, etcétera. Entonces ya va a variar mucho dependiendo de tu perfil. Bueno, entonces ahora vamos, por ejemplo, con Bancolombia. Ellos también tienen la opción de mirar las fichas técnicas. O sea, toda inversión va a tener la opción de mirar las fichas técnicas. Entonces, ya cuando uno entiende cómo leerlas y cómo ver la información, uno puede ver cómo ha cambiado y si es una buena opción para nosotros. Entonces, por ejemplo, en este plan semilla, uno puede dar clic aquí, informe de gestión y bendición de cuentas. Entonces, como les mencioné, la misma información organizada de forma diferente. Entonces, vemos rentabilidad, volatilidad. Entonces, rentabilidad relativamente moderada, volatilidad moderada, relativamente conservadora en los últimos 6 meses, los últimos 12 meses, trimestre. Y abajito vemos la composición del portafolio por sector, de cuenta aquí entidades públicas, entidad financiera, real. Podemos ver cómo está dividido el activo en inversiones, en cuentas por cobrar. También podemos ver el balance, el análisis de gastos. Podemos ver como que mucha información. Sin embargo, a mí me gusta hacer las cosas fáciles. Entonces, una persona que de pronto ya sea súper asesor financiero y que entienda esto de la A a la Z, puede leerse toda esta gráfica. Pero para la persona del común y corriente como nosotros, la idea es enfocarnos en la información más relevante y que nos va a hacer, que nos va a permitir tomar una buena decisión de la forma más rápida, sin necesidad de durarse horas revisando todo esto. Entonces, por eso les digo, la rentabilidad y la volatilidad son súper importantes y son los valores principales con los que yo haría una decisión de en qué invertir. Entonces, también tenemos la fido-venta, la fido-excedentes, y acá también. Entonces lo muestra. Ponemos en grande. Este es el de fido-venta. Y como pueden ver, la volatilidad es mucho menor y se ha mantenido la rentabilidad. Entonces, si por ejemplo, yo tengo un perfil bajo, o sea, conservador, entonces yo tengo estas dos opciones. Y como pueden ver, la rentabilidad es muy parecida, 6.98 y 6.93. Lo que varía más que todo es la volatilidad. Entonces, este plan semilla es un poquito más volátil en comparación con este, que es del 10%. Sin embargo, cada fondo va a tener sus diferenciadores. Entonces, en este caso estamos viendo la ficha técnica, pero hay otros valores que influyen. Por ejemplo, el plan semilla te dice que tienes que tener una estadía mínima o un monto mínimo, mientras que el monto es más bajo. O sea, como que cada tipo de inversión va a tener sus características particulares, ¿cierto? Entonces, cuando ya tú decides, bueno, dependiendo a tu situación actual y dependiendo de cuánto quieras invertir, ya tú eliges tu plan y si ves que hay planes muy parecidos entre sí, ya ahí sí te pones a mirar, bueno, ahora miremos a fichas técnicas, miremos cuál es menos volátil, cuál me da más rentabilidad, etcétera. También si nos vamos, digamos que al banco BBVA, a la parte de inversiones. Entonces, este fondo BBVA digital, uno puede ver el aporte inicial, la venta fija, horizonte corto plazo, porque eso es muy importante. Y en los videos que les hablé de acá en mi canal, les explico mucho más detalle sobre el horizonte y todo eso, pero
aquí ya estamos viendo más en detalle. Entonces, si mira, damos clic en mirar ficha técnica, van a aparecer todo esto. Entonces aquí tenemos otra versión de una ficha técnica. Entonces nos dicen la rentabilidad en los últimos 12 meses, el riesgo, en este caso un nivel de riesgo bajo. También nos dice la inversión mínima, el valor a mantener. Podemos ver el crecimiento de 10,000 pesos, que es la cantidad mínima, por ejemplo, en septiembre, el último mes. De septiembre hasta septiembre. Entonces aquí podemos ver cómo se está moviendo y aquí vimos que cambiaron los colores de la gráfica. Si queremos ver el histórico de hace un año, también lo podemos hacer. Entonces es como que la misma información, solamente que de pronto un poquito más interactiva. Entonces mire que aquí hubo un valle, obviamente por pandemia global, pero bueno. Entonces, pero aún así, eso por eso en los videos, lo siento, en los videos anteriores donde les hablo sobre cómo invertir y todo eso, es muy importante el horizonte de la inversión. ¿Por qué? Entonces, este es un ejemplo clave. Porque como pueden ver, si yo invirtiera a largo plazo, es decir, a un año, 2 años, el dinero siempre va a ir en subida. O sea, está subiendo. Pero si yo hubiera invertido a corto plazo en este, por ejemplo, digamos que de febrero a mayo. Entonces hubiera perdido mi dinero porque mi horizonte de inversión era muy corto y aquí hubo un valle. Entonces es muy importante el plazo al cual tú quieres la inversión, porque hay inversiones que funcionan a corto plazo, mientras que hay otras que funcionan mejor a largo plazo y eso es muy importante saberlo. Entonces, si quieres más información sobre eso, te recomiendo mucho, mucho, mucho que mires esos videos que te van a dar mucha claridad, pero eso es más que todo para que entiendas cómo funcionan las fichas técnicas. Ahora te voy a compartir una herramienta que es súper chévere, que te va a permitir comparar en tiempo real muchos de los fondos, porque la verdad es que son muchos y a veces te puede tomar un poquito de tiempo compararlos todos. Entonces, esta es una página llamada Capital Analytics. Tú puedes crear una cuenta, aquí te registras completamente gratis y te vas al comparador. Acá. Entonces, si yo quiero comparar la fiducuenta de cómo se ha convertido, yo busco y me sale, esta es la fiducuenta Bancolombia. Entonces me sale cómo se ha comportado en comparación con otros fondos. Entonces yo veo que esta fiducuenta no ha funcionado tan bien en comparación con BBVA Digital, por ejemplo, o el fondo Rentaval, o el fondo, el FIC Axival Vista. O sea, como que hay muchos fondos y ya yo puedo comparar la que estoy viendo en particular con el resto. Y esta herramienta automáticamente me busca todos. Entonces, por ejemplo, yo busco Fidu Excedentes, que es otra en Colombia. Tipo de participación, público general. Vamos a buscar. Y nos va saliendo toda la información. Entonces vemos que el fiduexcedente se comportó de una mejor manera comparado con Itaú, con todos estos, con el BBVA, etc. Entonces es una herramienta súper chévere, gratuita, que la pueden usar al momento de hacer cualquier decisión. Y entonces aquí estamos viendo la rentabilidad. Pero ojo, o sea, aquí solamente tienen en cuenta la rentabilidad, pero como ya saben y como ya les mencioné, hay que tener en cuenta también la volatilidad que va directamente relacionada a su perfil de riesgo. También hay otras páginas, por ejemplo, esta de CIFIC, que es como el sistema de categorización de fondos de inversión colectiva. Entonces aquí te combinan a sus fiduciarias, a su bolsa, los índices aquí, y aquí tienen un comparador de FIC, de fondos de inversión colectiva. Tú le das clic y te lleva a esta página. Mira que se perdió. Le das clic al comparador y te va a llevar aquí. Entonces ya tú empiezas a seleccionar la categoría, el fondo antiguo de crédito, fondo moderado, etcétera. Entonces, digamos que si quiero un fondo antiguo de crédito, un fondo moderado de menor riesgo, por ejemplo. El grupo de participación, público general.
Administradora, podemos ver quiénes ofrecen en este tipo de fondo y este tipo de categoría. Vemos que tenemos Fiduciaria Bogotá o Fiduciaria Corfi Colombiana. Es como un trabalengua ese nombre. Y aquí vemos el nombre del fondo exactamente, participación única, agregar fondo, y etcétera. Entonces tú vas agregando los fondos y te van saliendo. Pero entonces ya cuando empiezas a leer las fichas, la idea es que ya sabes dónde encontrar la información. Rentabilidad, volatilidad, composición del fondo, distribución del portafolio, la moneda, los activos, que si son en pesos, que si son en sector de entidades públicas, etcétera. Entonces, esto te permite ya entender cómo funciona todo eso y se te hace mucho más fácil. Y ya, entonces espero que les haya sido muy útil este video. Ya saben más o menos cómo encontrar, cómo leer, qué buscar, cuáles son los perfiles de riesgo. Entonces, espero que hagan un muy buen uso de esta información y si tienen alguna pregunta, me la dejan en los comentarios y les intentaré responder lo más pronto posible. Entonces, que tengan un lindo día y nos vemos en el siguiente video. Chao.